una vez más, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los adoradores, de los salmistas, también de la casa. Gracias, Padre, por guardarlos, por protegerlos. Gracias por ungirlos. Gracias por cada cántico, Señor, que sale de este altar hacia tu trono y que nos bendice, Señor, a los que nos congregamos en este lugar. Señor, gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hablado de que estamos en un tiempo donde tú nos rodearás con cánticos de liberación. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, Señor, a hacer este tipo de actividad, porque hay un cántico de liberación para cada uno de tus hijos, de tus hijas. Gracias, Padre Celestial, por la actividad del sábado 7, del miércoles 11. Padre Celestial, sabemos que está en tu agenda. Sabemos, Padre Celestial, que vamos a tener la casa llena de tu gloria, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo. Y como dice tu palabra, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones y agradeciéndole a Dios por todo, por medio de Jesucristo. Gracias te damos, lo creemos así, Padre Celestial, y en esta noche preparamos nuestro corazón. Señor, diga ahí donde usted está, diga: Señor, en este día me descargo, Señor, de toda preocupación, me descargo de toda distracción, me descargo del cansancio, de la debilidad, Señor, humana, Padre, y me aferro a tu presencia, me aferro debajo de tus alas, me aferro a la capacidad del Espíritu, al poder del Espíritu, al poder que hay en tu palabra. Señor, pedimos que tu palabra nos bendiga, Señor, nos ilumine, Señor, nos entrene, nos capacite, nos equipe para nosotros tener victoria en el mundo espiritual. Oramos, Padre Celestial, también para que esta palabra bendiga a los oyentes de Celestial, a los que van a estar escuchando este mensaje a través de los medios. Alcánzalos, Señor, con tu palabra viva, y que tu palabra lleve a cabo lo que dice en medio de nuestras vidas. Y te damos nosotros la gloria y la honra a ti en Jesucristo nuestro Señor. Démosle un aplauso al Señor por la palabra. Gloria a Dios. Y hemos estado estudiando, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es un modelo en todo. ¿Es un modelo en qué? En todo. Para nosotros los cristianos, Jesús es nuestro mayor modelo. Él es el modelo de vida, Él es el modelo de obediencia al Padre, Él es el modelo de estilo de vida, de santidad. Él es el modelo también de poder, Él es el modelo también de discipulado, Él es el modelo de maestro, Él es el modelo de todo lo que un ser humano, aún los cristianos, necesitamos. Y Él es el modelo también en la oración. Jesucristo enseñó de tres maneras a sus discípulos acerca de la oración. La primera forma que enseñó Jesús como modelo la oración fue orando. Él daba su ejemplo. Él daba ejemplo de que era una persona de oración, que le gustaba estar en comunión con el Padre. Él, entonces, los discípulos lo veían orando, lo veían clamando, lo veían buscando de Dios. Entonces era un ejemplo de oración. La segunda manera como Jesús era modelo y enseñaba a sus discípulos era a través de la instrucción. Jesús les dio instrucciones a los discípulos de cómo deberían de orar, cómo deberían de expresarse y cómo deberían comunicarse delante del Padre. Él entonces nos dejó un modelo de oración que hemos estado trabajando en la congregación, que dice, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga ahora tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también aquí en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de quién? Del mal. Es una oración que todos en algún momento hemos orado. Lo tenemos en Lucas capítulo 11, donde hemos estado aprendiendo. Y Jesús entonces enseñó con su ejemplo, enseñó con instrucción, pero también enseñó demostrando el poder de la oración. Cada vez que Jesús estaba en una situación difícil,
él inmediatamente demostraba que la oración funciona cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Y él demostró el poder de Dios a través de la oración. Por ejemplo, un día estaba Jesús frente a la tumba de Lázaro y los discípulos estaban ahí, las personas estaban ahí, y Jesús oró un momento y le dio gracias al Padre y dice: Señor, yo te pido esto, Padre, porque yo sé que siempre me escuchas. ¿Cuántos creen que Dios siempre nos escucha? Y él oró delante de la tumba, luego dio la orden al que estaba muerto y se levantó, porque la voz de Jesús tiene poder aún para levantar a los muertos. Entonces les demostró a través de lo que él mismo enseñaba de que sí funciona la oración. Ahora, hemos estado hablando de que esta oración fue una guía, que la intención de Jesucristo no era que nosotros la recitáramos sin sentido una cantidad de veces, no, sino que cada frase que construye toda esta oración es una guía permanente. Cada frase se convierte en una guía para uno aprender a orar. Entonces estuvimos hablando de cada una de las frases, ¿cierto? Y dijimos que esta oración entonces tiene unas direcciones o tiene un enfoque. Y hablamos que el primer enfoque o la primera dirección es justamente Dios. Dios siempre debe ser el primer enfoque de la oración. Ese es el modelo que Dios estableció, que Jesús estableció para nuestras vidas. Dios es primero. Padre nuestro que estás en los cielos, todo enfocado en Dios primero. Santificado sea tu nombre. Hablábamos de su nombre, hablábamos de que venga su reino, que se haga su voluntad. Entonces todo está enfocado primeramente en Dios, y nosotros debemos ser obedientes a ese modelo de oración. Lo segundo fue que la segunda dirección está enfocado en las necesidades personales. Ya después de enfocarnos en Dios, es necesario ya enfocarnos en nuestras necesidades personales. ¿Cuáles son las necesidades personales? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Necesitamos el pan nuestro, y hablamos qué significa el pan, y también la necesidad de la paz, que es a través del perdón. Estuvimos hablando del perdón de Dios, que es tan importante. Son necesidades personales primarias que nosotros necesitamos permanentemente y continuamente en nuestras vidas. Todos necesitamos pan nuestro de cada día, y todos necesitamos el perdón de cada día. Todos. Entonces son las necesidades básicas. Hoy vamos a hablar de la tercera dirección. La tercera dirección de esta oración es contra el maligno o contra el enemigo de nuestro destino. Nosotros lo vemos en Lucas capítulo 11, el versículo 4, pongamos el texto. Cuando Jesús está hablando justamente al finalizar de la oración y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de quién? Del mal. Esa oración que está ahí, ustedes tienen que saber que Jesús sabía 3 idiomas. Jesús sabía hebreo, Jesús es muy posible que supiese griego, y sabía arameo. O sea, Jesús había aprendido, y esta oración cuando él la enseñó, la habló fue en arameo. Esta frase, no nos metas, no me lo quite todavía, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en el original quiere decir: no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Esa es la traducción original de ese texto. No permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Ese es el contenido exacto de esa frasecita tan importante que nosotros debemos de tener en cuenta para nuestra vida espiritual. Entonces, miremos algunas generalidades de esta enseñanza. Primero que todo, entonces hay que aclarar que Dios no mete en tentación a nadie. Aló. La tentación no es una obra de Dios. La tentación es una obra del maligno. ¿Sí? Dios no tienta a nadie.
Dios no mete en tentación a nadie. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí por eso la traducción correcta es: no permitas que nuestra fidelidad a ti esté en peligro. Porque cuando entramos en tentación, o cuando el enemigo, cierto, comienza a rodearnos y comienza a crear una atmósfera de tentación, uno tiene que pedir que nunca esta tentación nos pueda vencer, nos pueda derrotar. Entonces ese es el enfoque de esta frase final. Ya estamos en un enfoque, una dirección hacia el mundo espiritual que rodea al creyente. Muy importante eso. Además de eso, el maligno es una persona. El maligno es un ser. Y la Biblia le da los nombres. Le da el nombre de Satanás, le da el nombre del diablo, le da el nombre del Dios de este siglo, le da el nombre de la serpiente antigua, le da el nombre del príncipe de la potestad del aire, le da el nombre del acusador, del tentador, le da el nombre. Hay varios nombres. Así como Dios también tiene nombres y se presenta con esos nombres, asimismo Satanás lo imita a Dios, también manifestándose de diferentes nombres, y esos nombres se relacionan con su obra, su manera de operar. Entonces él anda como león rugiente, dice el diablo. El diablo anda como un león rugiente. Él es entonces de ese tipo de manera, como dice la Biblia, que lo identifica. Por eso tenemos que ir entendiendo estas generalidades. Además de eso, esta oración nos está llamando a que el Señor nos libre de él. Señor, líbranos del maligno. Eso es humildad. Porque nosotros no podemos depender de nuestra propia fuerza para ganarle al enemigo. Aló. No podemos. Ningún ser humano puede depender para ganarle en sus propias fuerzas al maligno. Por eso se debe rogar: Señor, no permitas que caigamos en la tentación del diablo. Líbranos del maligno, líbranos de esa acechanza que nosotros no sabemos que nos puede llegar a suceder. Nosotros no sabemos, no lo podemos comprender. El día en que nosotros vayamos al cielo, el Señor nos va a mostrar cuántas veces el Señor nos libró del maligno. Aló. Nosotros ni cuenta nos damos de las veces que el Señor nos ha librado del mal, de las veces que el Señor nos ha protegido del mal, de las veces que el Señor ha metido su mano guardándonos del mal. ¿Cuántos lo creen así? Yo tengo experiencias las que quiera de que el Señor esa oración la contesta. No nos metas en tentación, o no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del maligno. Líbranos de sus acechanzas, líbranos de su presencia, líbranos de sus obras, líbranos de sus ataques, líbranos de su maldad, porque es bien malo. Y ahí nos damos cuenta, los que andamos, por ejemplo, en algún automotor, los que andan en moto, los que andan en carro. ¿Cuántas veces por ahí escuché el testimonio justamente de alguien que andaba en un carro, cierto? Y de pronto, ¡pum!, lo estaban en un retén. Yo llevo todos mis papeles, y iban varios carros y justo lo pararon a él. Y a uno casi no le gusta que lo paren en un retén, porque le parece una pérdida de tiempo, ¿no? Y lo sacan y pasan sus papeles, y miren, y iba él. Ahí iba el Hijo de Dios en su carro, y de pronto, ¡pum!, primer retén, y lo paran. Pero ¿por qué no pararan los demás? Yo voy con afán, ¿cierto? El creyente iba con un afán a congregarse. Y ya le pasan los papeles y sigue otra vez, ¿no?, a 120. Y arranca otra vez, segundo retén, todos los carros pasan y solo lo paran a él. ¿Y sabe qué hacía el creyente? Reprendía al diablo: diablo mentiroso, no me quieres dejar llegar al culto.
¿Sí? Y él entonces lo paraban, otra vez bájese el carro, pase, pero es que me acabaron, allá también me los pidieron, no importa, vuélvalos a dar, y él ahí, y esto y lo otro, perdía tiempo. El todo es, ¿sí?, que más adelante, unos kilómetros más, hay un accidente. Hay un accidente. Él mismo vino la voz del Espíritu. No era el diablo el que te estaba atajando en los retenes. Era yo que te estaba protegiendo de tu imprudencia. Dios nos libra del mal. ¿Cuántos dicen amén? Y él ahí mismo entendió. Por eso es que nosotros debemos de saber que esta oración es vigente. Esta oración es ¿qué? Es vigente, es para nuestros días. Es para cada vez que nosotros salimos de nuestra casa. ¿Qué más decimos de ahí? Dios es soberano sobre Satanás. Diga conmigo, Dios manda sobre Satanás. Sí, Dios es el que le permite al enemigo hasta dónde puede llegar él. Por eso es que dice la palabra: Padre nuestro, no permitas que caigamos en tentación. Y Padre nuestro, tú que tienes todo poder y autoridad, líbranos del maligno. Eres tú el único que nos puede librar de él, porque Dios es soberano sobre Satanás. En otras palabras, Dios es como si tuviera, ¿cuántos tienen mascota? ¿Le gusta sacar a pasear a su mascota? Bueno, hay unas que ni necesitan piola, ¿no? O el lacito ese. Pero hay unas que sí, ¿no? Hoy conocí a pastor, a la mascota del hermano Julián, que es una pastora holandés. Primera vez que veía yo ese perro. Increíble ese perro, de lindo y grandísimo. Gran pastor holandés, imagínense, ¿no? Yo soy pastor payanés, pero ese era pastor holandés. Y buen porte tienen los pastores. Y claro, ellos, como lo están entrenando, tiene una, ¿cómo le llaman? Y se ha visto que ha salido una cosita diferente que permite que el perrito se alargue más, ¿no? Y uno le puede colocar el ¿qué? El límite. Entonces uno dice: ay, yo quiero que el perrito, y arranca el perrito, pero dice hasta ahí. Y el perrito, y en la cuerda sale, ¿no? Se desenrolla y uno dice: quieto, hasta ahí nomás. Así hace Dios con Satanás. Le tiene una cuerda, ¿sí? Y entonces Dios dice: ¿hasta cuándo la desenrolla? Y si me le voy a acercar a tal persona, y claro, y va y quiere atacarla y quiere atacarlo, pero esa persona vino a este culto y le hizo la oración a Dios: Señor, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántos dicen amén? E inmediatamente cuando Dios escucha: mas líbranos del mal, ¡pum!, le cierra el límite. Dice: hasta ahí nomás, no me va a tocar y a dañar a mi hijo y a mi hija. ¿Cuántos lo creen así? Dios sigue siendo soberano sobre Satanás. Él es el que maneja los límites del enemigo. Y además de eso, oído a esto, aquí es donde nos vamos a centrar. La forma de operar y del obrar de Satanás es doble. Esta oración, lógicamente, es para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso es muy importante, porque está diciendo Padre nuestro. O sea que esa oración le pertenece a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. No permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Nos pertenece esa protección a nosotros. Pero ojo, el enemigo tiene dos formas de obrar. La primera de ellas es que él obra en sus propios hijos. ¿Sabía que el diablo tiene sus propios hijos? Y la otra forma es en contra de los hijos de Dios. Él tiene dos formas de operar: uno contra sus propios hijos, y la otra en contra de los hijos de Dios. Y las dos, los creyentes tenemos que aprender a resistirlas. Y las dos formas, los creyentes somos llamados a interceder por aquellos que no son hijos de Dios todavía. Aló.
Por eso es tan importante saber esta forma. Ahora bien, miremos hoy las formas en que opera Satanás en sus propios hijos. Por ejemplo, mire estos textos. Primera de Juan 3:10 dice la palabra del Señor así: en esto se manifiestan los hijos de Dios que están aquí. Uy, no me dejen solo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Y luego digo, y mire lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. La palabra de Dios revela que a los ojos de Dios, en este planeta, Dios solamente tiene dos clasificaciones: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay un término gris para Dios desde el cielo. Dios desde el cielo es o hijos de Él o hijos del diablo. No ve a nadie más. Y cada uno tiene sus características. Dice la Escritura: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de quién, no es de Dios. Luego en Juan 8:44 vuelve y lo repite. Dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Jesús le está hablando a un círculo de líderes religiosos y le habla el Señor y le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Quiere decir, ustedes son hijos del diablo. O sea, el mismo Jesús estableció esa verdad y el mismo apóstol Juan la repitió, y los mismos apóstoles tenían ese mismo concepto, ¿no? De que habían estas clasificaciones. Ahora, miremos la manera como obra el enemigo en las personas que no son hijos de Dios. ¿Para qué me sirve eso, pastor? Eso me sirve porque usted y yo somos llamados a ejercer libertad sobre esas vidas. Somos llamados a que nosotros, como hijos de Dios, podamos orar por ellos, clamar por ellos, ejercer libertad sobre ellos. ¿Cuántos lo creen así? Esa es nuestra misión y esa es la misión de Jesús. Jesús vino para liberar a los cautivos, para proclamar libertad a los que estaban oprimidos. Entonces, vamos a mirar algunas formas en que el enemigo opera en las personas que son sus propios hijos. Primero que todo, él ciega las mentes de los incrédulos. Cuando una persona es incrédula, una manera en que opera el enemigo es que le ciega la mente. Eso lo enseña 2 Corintios 4:4. La palabra de Dios dice: en los cuales el Dios de minúscula de este siglo, hablando del enemigo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el propósito de cegar? Ahí está: para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando una persona es incrédula, clasificada lastimosamente como un hijo del diablo, entonces esa persona está siendo operada, está siendo trabajada por el enemigo y le ciega la mente. Es una ceguera espiritual, y el propósito es que no entienda el evangelio. El propósito es que no vea los tesoros que tiene el evangelio. El propósito es que no comprenda que Jesucristo es revelado a través de las sagradas escrituras. ¿Me oyen eso? Tremendo eso. Tremendo, porque Él está operando. Por eso yo no sé si a ustedes les pasó igual que a mí, pero cuando el Señor me destapó la cabeza, yo comencé a entender la Biblia. A mí me habían regalado la Biblia desde bebé, porque mi abuela era creyente, mi abuela era cristiana, y ella, el libro que más leyó mientras vivió fue la Biblia. Mi abuela no sabía leer, y ella, escuchando la Biblia, y cuando la hacían leer, ella se aprendía la Biblia. Luego aprendió a leer solo con el ánimo de leerse la Biblia, y de tanto leérsela se sabía hasta capítulos enteros. Jamás pisó una universidad mi abuela, pero se sabía capítulos enteros de la Biblia. Ella entonces desde pequeñita
nos enseñaba era pura Biblia. Entonces yo desde que tengo uso de razón, mi abuelita decía, aprendas el Salmo 23 completo, aprendas el Salmo 91 completo, aprendas el Salmo 144 completo, aprenda. Y claro, y yo no era creyente, pero no entendía nada. Y yo lo decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Todo lo decía, pero no entendía nada. Solo cuando Cristo vino, cuando yo tenía 23 años, Cristo se me revela y viene y me quita la ceguera, me quita la incredulidad y comienzo a entender la Biblia. ¿A cuántos les pasó eso? A mí nomás. ¿A cuántos les pasó otra vez a él? Y uno comienza a entender la Biblia y comienza a entender ahora que el protagonista de la Biblia se llama Cristo, el cual es la imagen de Dios. Comienza a entender que el protagonista de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo comienza a tener sentido ahora para uno. Por eso es que nosotros necesitamos urgentemente, ¿cierto?, orar por las personas que todavía están ciegas espiritualmente. Y tenemos que aprender a orar como conviene. Señor, quita la ceguera espiritual que el diablo les puso en su mente. Señor, quítales la falta de entendimiento que tienen en sus mentes. Señor, ahora hablaban en la canción que estábamos cantando, Señor, quita ese velo mental. Es como una cortina ahí mental que las personas no pueden ver a Cristo, no pueden ver los tesoros de la palabra de Dios. Señor, quítala, Señor, remuévela, Señor, sácala de sus vidas. Y cuando comenzamos a orar así, es muy posible que esas personas un día comiencen a entender el evangelio, comiencen a comprender y sean salvos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo creemos así, lo creemos así según la palabra de Dios. Segundo lugar, Satanás arranca la palabra de Dios del corazón. ¿Dónde vemos eso? En Marcos capítulo 4 versículo 15. Mire lo que dice la escritura. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 4 versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Tenga cuidado con esto, mire. La gente piensa que Satanás no puede entrar a la iglesia. La gente piensa que Satanás tiene otros ambientes. No, dése cuenta que Satanás está relacionado con cosas muy espirituales y puntuales. Primero, con el evangelio de Jesucristo, para que la gente no lo pueda entender, que no pueda entender que el protagonista de la historia de Dios es Cristo. Primero eso. Ahora habla de la semilla, que es la palabra de Dios. Y dice la escritura, dice, y en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, esa es una obra que hace permanentemente Satanás. Por eso nosotros los creyentes necesitamos estar sembrando en nuestro espíritu pura palabra de Dios. Aló. Y también sobre las personas que Dios nos ha asignado en nuestra casa, hay que ponerlos a escuchar palabra de Dios. Por eso un medio para ello es Celestial Estéreo. Celestial Estéreo se está diciendo palabra en todos los formatos. La palabra de Dios a través de la oración, la palabra de Dios a través de la enseñanza, la palabra de Dios a través de las canciones, la palabra de Dios que llegue al corazón y que llegue un día en que Satanás ya no lo pueda robar más. Dígame algo. Porque el trabajo del enemigo con sus propios hijos o con la gente, cierto, que le pertenece a él todavía, es que la deja escuchar, sí, pero inmediatamente se la roba, se la lleva, ¿no?
Como aquellas personas que aparecen en el culto, ¿no? Y se van para la casa y terminan. Ahorita vamos a terminar 9:00 del culto y llegan a las 9:30 a la casa y llegan y le pregunta de pronto a alguien que no pudo venir: ¿cómo estuvo el culto? El culto estuvo buenísimo, la palabra estuvo buenísima. ¿Y de qué trató? ¿De qué trató? Estuvo tan bueno que no me acuerdo. De aquí en el colectivo se montó el diablo y no le bajó la cartera, sino que le bajó ¿qué? Le bajó la palabra. Entonces lo deja, y ese trabajo lo hace el enemigo también con los suyos, con los que tienen el corazón endurecido, los que tienen corazón, como dice la palabra de Dios, junto al camino. Arranca la palabra, ¿cierto? Y entonces esa es la manera en que Él obra, quitándole a las personas que escuchan. Por eso es que nosotros, por ejemplo, la consolidación debe ser importantísima en la iglesia, porque las personas que vienen a los cultos por primera vez, al otro día ya toca que estarle reforzando algo. ¿Por qué? Porque ya el enemigo al otro día, hermano, va a estar listo para decir: ¿cómo hago para quitarle la palabra que escucharon en el culto? ¿Cómo hago para quitarle la palabra de salvación? ¿Cómo hago para quitarle la palabra de fe? Porque si hay algo que el diablo odia, es la palabra y la fe. Odia la fe y la palabra. Él quiere que todo el mundo sea incrédulo. Feliz cuando la gente es incrédula, pero cuando la gente tiene palabra y tiene fe, hermanos, él sabe que le va a ir mal en esa vida, le va a ir mal en ese hogar, le va a ir mal en esa familia, le va a ir mal donde vaya un creyente que tenga palabra y fe. Dígame algo. Por eso es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? De la manera como Él obra y como Él lleva a cabo. Vamos a la tercera. Estoy haciendo un resumen porque mire, Marcos capítulo 5. Otra forma de operar el enemigo en las personas que le pertenecen a él, que son llamadas hijas del diablo, es que las esclaviza y las oprime. Mire este ejemplo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo lógicamente pertenece al reino de Satanás, ¿no? ¿Y qué más dice? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Tremendo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Mire esta palabrita final: e hiriéndose ¿con qué? Con piedras. Aquí vemos un cuadro espiritual extremo, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces estamos hablando de la obra del enemigo en la gente que le pertenece a él. En este caso, el enemigo los esclaviza, el enemigo los oprime, el enemigo hace que las personas estén oprimidas mediante la locura, mediante pensamientos suicidas, inclusive mediante el masoquismo. Dice la Biblia que se hiere a sí mismo, se hería con las piedras. A mí me llamó la atención eso. ¿Cómo es que una persona se hiere, cierto, con las propias piedras? Dice que se daba él mismo. Y encontré por ahí leyendo pedacitos, cierto, de que hay personas que el enemigo distorsiona su personalidad y se conviertan en masoquistas. Una personalidad masoquista son personas que se echan la culpa de todo. Son personas que aún de lo que no tiene nada que ver. Entonces una persona masoquista ve las protestas de hoy en día en Colombia y dice: yo creo que es por mi culpa.
¿Sí? No, pintaron la alcaldía, saquearon el ICETES y dice, yo creo que fue por mi culpa. Si una persona masoquista se echa la culpa de todo, aún de lo que no tiene nada que ver en la vida. Una persona masoquista es una persona que expresa que merece castigo, merece que la castiguen. Y yo me merezco un castigo así bien ejemplar para yo dejar de pecar. Yo me merezco un castigo que me haga llorar, que me haga caer postrado con el dolor. Espérate un momento. ¿Sí? Una persona masoquista es una persona que puede ser que esté cerca del éxito y él mismo se auto boicotea, él mismo se hace alguna maraña para que el éxito no se lleve a cabo y más bien le vaya mal. No me merezco tener éxito, no me merezco que me vaya bien en la vida. Por eso comete cosas de masoquismo espiritual, emocional, ¿no? Una persona masoquista menosprecia las situaciones de felicidad. Dios le está colocando un ambiente de felicidad, Dios le está colocando un ambiente de disfrute. Dice, no, yo no me merezco disfrutar, ahorita no me merezco reírme, no me merezco sentir ese placer, porque soy inmerecedor de ello. Espérate un momento, ¿no? Por eso tenemos tanta gente tan amargada, tenemos mucha gente infeliz. Gracias a Dios que hoy no vinieron. Una persona masoquista es una persona que reconstruye sus desgracias buscando el dolor. Una persona masoquista dice, no, yo por qué hice lo que hice hace 10 años. Hace 10 años yo por qué cometí esa imprudencia. Pero espérate, si ya le pediste perdón a Dios, ¿qué te pasa? Si ya el Señor muchas veces la gente le comienza a pedir perdón de pecados que cometió hace 10 años, hace 5 años atrás. Es más, hace una semana, Señor, perdóname por lo que hice la semana pasada y yo ya te había pedido perdón, pero te vuelvo a pedir perdón. Y Señor, ¿de qué me está hablando este tipo? Porque sabe que hay una gran bendición, y es que Dios se olvida cuando perdona. Es el único que puede hacer eso, menos nosotros, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Qué horrible. Yo lo que más le pido a Dios es cuando Él me lleve a perdonar, yo quiero olvidar los actos malos y aún olvidar a las personas que me lo hicieron. Le doy ese código. Yo le digo, Señor, ayúdame a ser como tú eres. Señor, ayúdame a perdonar y ayúdame a olvidarme del pecado que me hicieron, y ayúdame a olvidarme de las personas que me hicieron daño, y ayúdame a centrarme en las personas que me hacen feliz. Ayúdame a centrarme en los que me aman, en los que me bendicen, en los que verdaderamente están asignados para cumplir un propósito junto a mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque el Señor nos da códigos para nosotros salir de esa opresión, de esa esclavitud, ¿no? El versículo 19 y 20 a mí me parece extraordinario, porque uno se queda aterrado de cómo Jesús puede coger a una persona con este cuadro, cierto, emocional, mental, de locura y todo lo demás. Pero dice la Escritura que Jesús lo liberó, Jesús lo restauró. ¿Cuántos lo creen así? Jesús lo transformó, y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor lo transformó, el Señor lo liberó, el Señor lo restauró. Y luego él le dijo, Señor, déjame seguirte. Y el Señor le dijo, no, yo necesito que tú vayas a tu casa.
La gente te ha estado esperando, la gente te ha estado anhelando de que tengas cambios profundos en tu vida. Ve, disfruta de tu familia. Dice, y se fue y comenzó a publicar Decápolis. Yo le llamo a eso, Dios es el único que puede, ¿cierto?, transformar un lunático en un misionero. Porque la Biblia dice que fue a publicar la verdad de Dios en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Eran 10 ciudades que estaban confirmadas en una parte, y el Señor le dijo, vaya y hable de lo que Cristo hizo en su vida, de la transformación, de la liberación. A eso nos llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llamó a nosotros a ser libres de traumas de personalidad. El Señor nos llamó a ser libres de la esclavitud, de la opresión. El Señor nos llamó a ser libres y a ser transformados. Y una vez que seamos transformados, Dios nos dice, ahora ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y la misericordia que ha tenido contigo. Ve y publícales de que tenemos un Salvador poderoso para nosotros decir que solamente Él nos puede liberar de la opresión del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si esto Dios lo hace con los hijos del diablo para ayudarles, ¿cuánto más lo hará con sus propios hijos que están oprimidos por el enemigo? Los hijos de Dios no pueden ser posesionados o dominados por Satanás, pero sí pueden ser atacados, como lo vamos a ver si Dios quiere el domingo. ¿Sí? Sí pueden ser atacados, sí pueden ser golpeados. Pero si Dios lo hizo con los hijos que no era de Él, yo creo que Dios lo puede hacer con los hijos, sus propios hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto lugar, nos enseña que Satanás pervierte a las personas mediante la doctrina falsa. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos se desviarán o se apartarán o abandonarán o apostatarán de la fe, haciendo que, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de qué. Ahora, tenga entendido que los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios, por lo general, Satanás va a utilizar a un falso profeta. Satanás va a usar a un falso maestro. No es que ellos solitos se aparezcan, aunque no podemos tampoco negar que también lo haga así. Pero por lo general aquí la actividad es que Satanás utiliza como agentes de falsa doctrina a falsos profetas, a falsos pastores, a falsos maestros, y dice que la gente va a abandonar la fe verdadera, ¿sí?, por estar escuchando a esos espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y nos da unos ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Prohibirán qué? Casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuántos creen que Dios creó el matrimonio? Entonces, ¿el matrimonio qué es? Bueno, dice. Me gusta Angie como lo dice con esa alegría. Le ha ido como bien, ¿no? Bueno, gracias a Dios, porque casi nadie lo dice así. Allá atrás, ¿es bueno o no es bueno? Por acá adelante es bueno, por allá atrás también, bueno, gracias a Dios, ¿no? Entonces, eso por acá a mi lado también dicen que es bueno. Dice, porque todo lo que Dios creó es que es bueno, y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias. Entonces, aquí hay dos ejemplos muy básicos, ¿cierto?, de doctrinas de demonios, donde dicen que se prohibirán casarse, ¿cierto?, a las personas. Y lógicamente que nos habla de que Dios creó el matrimonio, Dios creó los alimentos y dijo que eran buenos.
Y hoy en día encontramos a muchas personas aún enseñando que el matrimonio no es bueno, enseñando y aún burlándose del matrimonio, ¿cierto? Y también impulsando de que es mejor hacer votos de castidad. Ustedes conocen mejor de primera mano que la religión, la tradición, cómo ha prohibido casarse y hacer esos votos de castidad, cómo ha traído una tragedia en medio de la religión tradicional, porque se ha descubierto una cantidad de tendencias sexuales por la misma, reprimir algo que es natural en el ser humano. Algo que es natural que un hombre le guste a una mujer y se case. Es natural que una mujer le guste a un hombre y se case. Pero cuando se prohíben y les hacen a tener esos votos de castidad, entonces encontramos una cantidad de religiosos que lastimosamente han caído en tendencias sexuales que son pecaminosas, en vez de haber constituido un hogar y un matrimonio de bendición. Entonces nos damos cuenta entonces que de esa manera el Espíritu Santo conduce a las personas a la verdad salvadora, mientras que los demonios siempre van a conducir al error, siempre. Entonces, aún dentro de algunas iglesias, ¿cierto? Se promueve de que no hay necesidad de casarse, de que no hay, por ejemplo, cuando las parejas están en unión conyugal, ¿cierto? O que le llaman unión libre, le dicen, no tenga problema, de que eso no hay problema, de que no tenga, no, espérate un momento. Dios creó el matrimonio. Aló. No es Dios quiere que nosotros vivamos en bendición, en obediencia. Entonces, unirse en lo que la sociedad llama unión conyugal o la unión libre, a Dios no le agrada, ¿sí? Está fuera del orden de Dios. Por eso es que la gente llega a la iglesia y se les enseña, mire, si no se ha casado, cásese, ¿sí? Si no se ha casado, es mejor que arregle su vida con Dios. Miren estos días qué lindo, hemos tenido ya varios matrimonios, ¿no? El sábado tuvimos un matrimonio, el hermano Yamí con Ivonne. Llevan tiempo viviendo y se casaron, policías, ¿no? Primera vez que esto estaba lleno de policías. Estaban varios policías y yo creo que la gente de afuera dice, uy, por fin le cayeron a ese pastor. Pero no, los estábamos era cazando. No, eso habían unas patrullas aquí, estaban ahí parqueadas. Y trajeron ¿cómo se llama? El tapete rojo, ¿no? Y estaban ahí los policías, y estaban ellos aquí, y recibieron palabra, y recibieron la oración. Y ahí estaban. Ellos aprovechando un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y en el matrimonio recibieron a Cristo. Eso es una bendición. Habían unos, me contaba el hermano Julián, que no querían entrar acá. Que entrar acá para ellos era haberle quedado mal, ¿no? A la religión que ellos profesaban. Ya estaban acá, ya acá no se salvan. O sea, no se salvan, si se salvan más bien. Acá se salvan, pero de todo lo malo. Y acá, entonces, nosotros, la iglesia de Cristo, promovemos que el matrimonio bajo la voluntad de Dios es bueno, es agradable delante de Dios, y bendecimos los matrimonios, bendecimos las familias, porque Dios ama a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esa manera es que nosotros nos damos cuenta de que el enemigo es en cosas tan básicas y ya las está torciendo por todo lado. Por eso hoy en día, ¿cierto? Usted ve que hay una cantidad de matrimonios que no están bajo el modelo de Dios, como dijo la señorita Colombia: hombre con hombre, mujer con mujer. Así no, ¿sí? Andan con unos modelos rarísimos de hogar. Dios no. Dios estableció un modelo. Dios fue que creó el matrimonio. ¿Quién creó el matrimonio? Esto no lo inventó un pastor.
Eso no lo inventó un cura, eso no lo inventó un hombre. Dios desde el cielo eterno, en la oficina divina, planeó: yo voy a hacer al hombre y voy a hacer a la mujer. Luego ellos entonces se van a enamorar, luego ellos van a establecer una familia y luego ellos yo los voy a bendecir con sus generaciones. Fue Dios el que estableció esa institución. ¿Cuántos lo creen así? Entonces es muy importante. Quinto lugar, y vamos aterrizando. Otra manera en que opera Satanás con sus propios hijos es que influencia los gobiernos de las naciones. Aquí le voy a pegar a algunos que están pintados. Mire, los creyentes tenemos derecho, lógicamente, a pensar, a opinar, a promover los principios y los valores. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes, es que tenemos que saber que el enemigo se mueve mucho en la atmósfera de los gobiernos, de los partidos políticos. Él se mueve mucho ahí. Mire, por ejemplo, un ejemplo clásico es Mateo 4, el versículo 8 al 10, cuando el mismo Satanás, ¿cierto?, va ante Jesús y le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró ¿cuántos reinos? Todos los reinos del mundo, o sea, todas las naciones y todos los gobiernos del mundo se los mostró Satanás a Jesús, y la gloria de ellos, el poder de ellos, la gloria, la riqueza que tienen ellos. ¿Y qué dice la escritura? Y le digo, mire lo que le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué terrible este diablo mentiroso. Al mismo Señor Jesús le digo: todo esto, o sea, te puedo convertir en el gobernante mundial si tú postrado me adorares. Así le dijo el enemigo al Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está la palabra. Dele aplausos al Señor, amén, gloria a Dios por ese ejemplo, ¿no? Y claro, aquí nos damos cuenta de muchas maneras como el enemigo opera en las naciones. ¿Sabían ustedes? Les voy a dejar este conocimiento, que el enemigo es tan poderoso también que asigna principados, asigna potestades, asigna gobernadores. Mire los nombres que utiliza el diablo para los del equipo de él, para el ejército de él, que el diablo está organizado. Les llama principados, los llama potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ese es el orden jerárquico del diablo. Y el enemigo ha asignado, según la Biblia, ha asignado aún principados a cada nación. Y esos principados ejercen dominio sobre naciones, y entonces comienzan a influenciar la parte del gobierno de esa nación. Yo no sé si usted vio, por ejemplo, hace poco lo que sucedió con Evo Morales, presidente de Bolivia. Los cristianos tuvieron que meterse en oración y ayuno, porque estaban viendo que muchas cosas de la nación estaban mal. Evo Morales sacó la Biblia de allá del Capitolio Nacional, la sacó. Aquí no hay Dios. ¿Dios para qué? Dios le decía, Dios es el que hace llover. Dice: no, Dios no hace llover, la lluvia llueve, porque así es la naturaleza. No cree en Dios, no respeta a Dios, y habla de Dios como cualquier otro ser, como decir la tierra, como el mar, como el viento. Y entonces, y todo eso estaba perjudicando la nación. Entonces, ¿qué le tocó? La iglesia orar. Y hace poco llegó, ¿no?, la noticia de que una persona que temerosa de Dios reemplazó a Evo Morales, y ella lo primero que hizo es volver a entrar la Biblia al Capitolio Nacional. Dijo: aquí estamos entrando la Biblia porque esta nación tiene que ser gobernada por Dios y su palabra. Yo vi ese video, hermano, yo lloré.
sin ser boliviano. Yo dije, uy, qué lindo eso, tan bueno que eso pasara en Colombia, tan bueno que eso pasara en Venezuela, tan bueno que eso pasara en las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros debemos saber, atrás de cada gobierno hay un espíritu que gobierna y que influencia la filosofía de ese gobierno. Por eso hoy vemos a los jóvenes que tienen una filosofía marcada. ¿Quién está atrás de esa filosofía? ¿Quién está atrás de esa influencia? ¿No? Y cuando uno va al plano espiritual, Daniel capítulo 10, versículo 12, dice la palabra de Dios que Daniel tuvo una revelación y una experiencia, miren, en su vida espiritual. Podemos tocar el piano si quiere, para que crean que voy a acabar. El ángel le dijo a Daniel, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mira, Dios te escucha desde el primer día en que te humillas a Él. No me oyeron. Dios te escucha y son oídas tus palabras desde el primer día en que te humillas ante la presencia de Dios. Y mire lo que dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Le está hablando un ángel. A causa de tu oración, el Señor me mandó cerca de ti. Y nosotros ni cuenta nos damos que el Señor a través de nuestras oraciones envía un movimiento angelical. ¿Y sabe qué sucedió? Dice, pero mire esto, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? Está hablando de un principado espiritual, porque estamos hablando desde el plano de los ángeles. Dice, y el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí ¿quién? Ayúdeme, ¿quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel no es el vecino de Daniel, Miguel no es el vecino de no. Miguel es el arcángel encargado de la guerra en el cielo. ¿Aló? Miguel no es cualquiera. Miguel es el arcángel celestial encargado de la guerra en el cielo. Entonces, el ángel que estaba luchando parece ser que era de una categoría menor y no había podido vencer a ese principado. Y por eso dice, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, oído, uno de los principales príncipes, ahora sí del ejército de Dios. ¿Vino para qué? Está hablando un ángel. Vino para ayudarme porque me estaba quedando grande quitar ese demonio. Y luego que dice, y quedé allí con los reyes, mire, con los presidentes de Persia. ¿Qué revela el texto? Detrás de algunos gobernantes hay unos principados y hay unas fuerzas malignas que hacen que naciones enteras sean influenciadas por el diablo. Y son guerras de un nivel angelical muy alto, tremendo, porque dice la palabra de Dios, sigamos leyendo, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Deme más. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, decía Daniel en su testimonio, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Qué experiencia la de Daniel, Dios mío. A Daniel se le aparecían ángeles. A Daniel se le apareció Jesús antes de venir a la tierra, el Hijo del Hombre. Y estaba él ahí porque Daniel enfrentó al mundo espiritual.
a través de la oración, a través del ayuno, enfrentó los poderes del enemigo para poder ver a su nación libre del imperio que los había llevado cautivos. Daniel era un intercesor por su nación, porque él quería ver que regresara su nación a la tierra prometida. Y Dios le mostró esta revelación. Entonces, finalmente, otra manera en que el enemigo opera en sus propios hijas es que él es un asesino. ¿Qué es el diablo? Un asesino. Juan 8:44, ya lo leímos, pero dice lo siguiente: vosotros sois, dijo Jesús, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y qué más, y padre de mentira, dice la palabra. Entonces Jesús dice que una manera de operar del enemigo es a través del homicidio. Él es homicida desde el principio. Dice la palabra de Dios, el primer homicida que hubo en toda la creación fue Satanás. Pero Satanás lo primero que hace es ser un homicida de lo espiritual. Él es el que mata lo espiritual. Él es el que es el homicida de las almas. Él es el homicida de los hogares. Él quiere matar. Él es el deseo permanente del enemigo. Él es homicida. Él viene a asesinar. Todo lo que encuentra en el camino quiere matarlo. Espiritual, familiar, físicamente, lógicamente también mata. Pero también mata proyectos. También es homicida de sueños en las personas. Todo lo que tiene que ver con muerte, él lo trata de destruir. Pero este culto no puede terminar así. Primera de Juan 3:8. Y es un texto que yo siempre tengo que estar declarando. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero qué lindo esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo? Todas las que acabamos de nombrar: la ceguera espiritual, la esclavitud, la opresión, todas las que acabamos de nombrar, ¿sí? La falsa doctrina, todas las que acabamos de nombrar, la influencia en los gobiernos, el homicidio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Por eso es importantísimo tener al Hijo de Dios como Señor, como Salvador. La gente hoy en día va a celebrar Navidad, pero la gente no entiende que justamente la Navidad tiene que ver con la venida de Jesucristo. Dios se hizo carne en la persona de Jesús. La verdadera Navidad fue de que Dios dejó el trono, se hizo hombre en la persona de Jesús y apareció en esta tierra para deshacer las obras del diablo. La verdadera Navidad la viven aquellos que dicen: Señor, tú apareciste en mi vida, tú apareciste en mi hogar, tú apareciste en mi familia, tú apareciste en Popayán, tú apareciste en el Cauca para deshacer las obras del diablo. Y yo creo que la ceguera espiritual la deshace el Hijo de Dios. Y yo creo que la incredulidad la deshace el Hijo de Dios. Yo creo que la opresión, la esclavitud la deshace el Hijo de Dios, porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer el engaño a través de las falsas doctrinas. Si usted tiene un miembro de su familia cautivo en las falsas religiones, en las falsas doctrinas, para esto apareció el Hijo de Dios, para sacarlo de ahí, para libertarlo de ahí
y para traerlo a la verdad. Que alguien me diga amén a eso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la mala influencia en los gobiernos, las filosofías que traen daño, que traen abuso, que traen opresión a Colombia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la muerte. Porque Cristo vino a traer vida y a traerla en abundancia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta hora? Amén. Fuerte ese aplauso. Colóquese en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Por favor, únase 2 o 3 personas que estén cerca de usted y hagamos una oración con estas palabras que Dios nos ha hablado. ¿Sí? Hagamos una oración. Hagamos una oración primero que todo por aquellas personas que todavía no son hijos de Dios, ¿sí? Que todavía están cautivos en el poder del enemigo. Puede ser que sean familiares suyos, puede ser que sean amigos, puede ser que sean personas que usted tiene mucho aprecio, un jefe, un compañero de trabajo, pero por ellos la única esperanza para ellos se llama Jesucristo. Y la única esperanza para que ellos puedan ser libres se llama la iglesia del Señor. No hay otra forma, no hay otra forma de que ellos puedan llegar a ser libres de ese poder, sino con que usted y yo nos comprometamos a interceder por ellos, a clamar por ellos, a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, vamos, levante su voz ahí donde usted está, diga: Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus verdades, por revelarnos, Señor, lo que pasa en el mundo espiritual. Señor, gracias en este día te damos porque tú nos has hablado. Nosotros somos hijos de Dios. Señor, tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos que aprender a orar y decir: Señor, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del maligno. Hoy te pedimos una vez más, Señor, victoria sobre el maligno. Yo te pido victoria, Señor, sobre el maligno a mi hermano que está a la derecha, a mi hermano que está a la izquierda, al oyente, Señor, que está escuchando este mensaje. Te pido la victoria de Cristo sobre el maligno que haya querido venir, Señor, a su vida. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre, para que seas tú, Señor. Tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué verdad más poderosa, Señor, qué revelación de este texto tan maravilloso. Por eso oramos, Padre, por aquellas personas que el enemigo las tiene con ceguera espiritual, aquellas personas que les ha cegado su entendimiento. Pedimos que para esto aparezca el Hijo de Dios en esa vida, que para esto aparezca el Hijo de Dios en ese hogar, para esto aparezca el Hijo de Dios en esa familia, para que se deshaga toda ceguera espiritual, se deshaga toda ceguera en el entendimiento, se deshaga toda incredulidad en su corazón, se deshaga en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora, Padre, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor, que se deshaga, Señor, todo lo que quiera robar la palabra de Dios, todo lo que quiera robar la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en los corazones de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los hombres, de las mujeres. Que se deshaga toda obra del diablo, que se deshaga el robo de la palabra de Dios que les impide creer, que les impide ser salvos, que se deshaga ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Padre, que porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que se deshaga toda opresión de aquellas personas que están esclavizadas por el diablo, de aquellas personas que están oprimidas por el diablo, de aquellas personas que han sido distorsionadas en su personalidad, con un espíritu de suicidio, con un espíritu de depresión, con un espíritu de masoquismo. Que se deshaga en el nombre de Jesús toda opresión, que se deshaga toda esa esclavitud, porque para esto apareció el Hijo de Dios, que, Señor,
Señor, aparécete, manifiesta tu presencia sobre esos corazones, esas mentes que están cautivas, que están oprimidas, que están esclavizadas por el enemigo de Sat. Señor, levanta de ellos. Señor, tú tienes el poder de transformar a estas personas, Señor, en misioneros, transformar estas personas, Señor, en hombres y mujeres de Dios, transformar estas personas en personas que publiquen el testimonio de Cristo. Padre, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que se deshagan las obras del diablo. Señor, su influencia sobre esta ciudad, sobre este departamento, sobre esta nación, que se deshaga toda influencia satánica en los gobiernos, todo gobierno, Padre, influenciado por el diablo, influenciado, Padre, por la corrupción, influenciado por la brujería, por el espiritismo, por el ocultismo, por el satanismo. Señor, que se deshaga toda influencia, Padre celestial, que está trayendo inconformidad al ciudadano, que está trayendo pobreza, que está trayendo abuso, que está trayendo opresión, que está trayendo leyes injustas, que se deshagan en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra en este día, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que se deshagan las obras del diablo en los gobernantes, Señor, en las personas que están en eminencia, que se deshagan las obras del diablo a través de los líderes religiosos, a través de las falsas doctrinas, a través de las falsas enseñanzas, a través de aquellos que tuercen la verdad, a través de las herejías, a través de la apostasía, que se deshagan las obras del diablo, que se deshagan, Señor, de aquellos, Señor, que están, Padre celestial, cautivos en iglesias falsas, en falsas religiones, que están en falsas doctrinas. Señor, que se deshaga toda mentira, que se deshaga el engaño del diablo, que se deshaga, que puedan salir de ahí libres en el nombre de Jesús, que puedan salir de ahí libres en el nombre de Jesús, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor, que se deshaga la muerte, que se deshaga todo espíritu de homicidio, todo espíritu que quiera venir a matar, todo lo que quiera venir a traer homicidio espiritual, el homicidio a las almas, el homicidio a los hogares, el homicidio físico, el homicidio, Padre, en esta hora que se quebrante, que se deshagan las obras del diablo, que quiera venir a matar, que quiera venir a llevarse las almas a la condenación eterna, que se deshaga en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de tu presencia, por el poder del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo declaramos así una vez más, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Se deshacen las obras del diablo en contra de cada actividad espiritual que tenemos en este mes de diciembre. En la actividad del día 7 de diciembre, el día sábado de 4 a 7, se deshace toda obra del diablo. Se deshace toda obra del diablo en el primer congreso, en contra del primer congreso de adoración y alabanza. En el nombre de Jesús, el día sábado y el día miércoles se deshace todo estorbo del diablo. En el nombre de Jesús. Lo creemos así. Y pedimos, Padre, para cada uno de ellos la salvación, la vida eterna. Pedimos para ellos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu bendición sobre nuestra casa. Padre, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria, tuyo es el dominio. Tú eres, Padre celestial, el que tiene el imperio y la autoridad. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro guardador. Por eso te lo pedimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso una vez más al Señor en esta noche.